Muy bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a decir es lo siguiente, que esta consigna 5 no les va a aumentar nada respecto de los conceptos que ya traíamos de las otras consignas, incluyendo las de la unidad anterior. Lo que va a hacer es va a profundizar el análisis, ¿sí? Lo va a hacer más detallado, para que se puedan ver bien con más detalle todos los comportamientos y toda la información que brinda. Decíamos que en esta tabla que aparece acá, tenemos la copia de lo que hicimos en la unidad 3, el comportamiento, el costo total, la tabulación del costo total para los valores de Q, que acá no la vamos a representar solo para achicar la cantidad de números nada más, nos vamos a concentrar en estos números, pero supuestamente ya sabemos todo, se va a guardar en una única tabla cuando ustedes trabajan los prácticos. Los valores entonces de Q tenemos el 1 y 2, 5, 6, 10, 11, 17, 18. Esos valores de Q son idénticos a los de la unidad 3 y los valores de costo total son aquellos que ya hicimos en esa tabla. Para Q1 de 660,98, para Q2 de 707,84 y así para el Q5, 6 y demás Q. La tabla del costo marginal 1 que se representa acá, esos valores los hicimos en esta unidad, en la unidad 4, ¿sí? En la consigna 2 de esta unidad, y los copiamos acá solamente para concentrarnos en unos poquitos números. En la tabla estarían todos los valores. Bien, vamos a empezar con el costo total. Entre Q1, que vale 660,98, y Q2, que alcanza un valor de 707,84, la diferencia, o sea, el cambio que produjo el costo total, lo vamos a medir tomando el valor final menos el inicial. Es decir, que va a ser los 707,84 menos los 660,98, y eso me da una diferencia de 46,86 pesos. Ahora vamos a ver el comportamiento del marginal 1. Entonces hacemos los 40,56 menos los 53,54. Y me da un valor de menos 12,98. Quiere decir que entre Q1 y Q2 el costo total aumentó. De hecho, aumentó en 46,86 unidades. Pero el costo marginal descendió en 12,98 unidades. ¿Hasta acá se interpreta bien eso? Sí, profe. Muy bien. Sí. Aún así, todos estamos viendo que en el valor mínimo del marginal, mínimo en el sentido de los que tenemos en la tabla, no el menor, vamos a decir, para decirlo mejor, el 40,56 es un número positivo del marginal 1. Seguimos. Para Q5 y Q6, el costo total pasa de 786,50 a 799,68. Hacemos 799,68 menos 786,50 y la diferencia me da 13,18. Quiere decir que el costo total ha aumentado en 13,18 unidades entre Q5 y Q6. Y el marginal pasa de 15,30 a 11,44. Así que entonces vamos a hacer 11,44 menos 15,30. El cambio en el marginal ha sido un descenso de 3,86. El costo total está aumentando en 3 unidades y el marginal ha descendido en 3,86 unidades. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos ahora al otro. Entre Q10 y Q11, el costo total pasa de 8,48 a 8,70,38. Entonces hacemos 870,38 menos 8,48
y me da que ha incrementado a 22,38 unidades, pesos en este caso, ¿no? Y el marginal pasa de 26,34, perdón, pasa de 18,80 a 26,34, o sea que yo para hacer la cuenta hago 26,34 menos 18,80. Y me da un valor de 7,54. En este caso se ha puesto positivo la diferencia, ¿sí? La diferencia se ha puesto positiva. No estamos analizando la gráfica porque ya sabemos que la gráfica siempre es positiva. Lo que estamos analizando es el valor de las diferencias, ¿sí?, entre los valores de Q que estamos trabajando. Y vemos que se ha producido un incremento del costo marginal 1. ¿Sí? A diferencia de antes, que venía descendiendo, por eso el signo negativo, resulta que para Q10 a Q11 parece que ahí está en una zona en la que el costo marginal 1 empezó a crecer. Y entre 17 y 18, el costo total pasa de 1.266,74 a 1.397,76. Así que la diferencia es 1.397,76 menos 1.266,74. 131,02, y el marginal pasa de 119,46 a 142,96. Así que hacemos 142,96 menos 119,46. Y esto me está dando un aumento del costo marginal en 23,5 unidades. Bueno, en principio vimos cómo se arma las cuentas, que fíjense que tienen un orden para hacer el análisis, no se hacen de cualquier manera, para poder, analizar justamente, ¿no? Para poder analizar bien. Tienen un orden, hay que hacerlo tal cual como lo fui haciendo yo. Las diferencias, fíjense que las tomaba en un determinado orden, el último número menos el primero. Vamos a continuar. Primero, se observa que para cualquier par de valores consecutivos de Q, el costo total siempre aumenta. Se dice que el costo total está aumentando su valor absoluto. ¿Esto queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Segundo, se observa que cuando Q aumenta de Q1 a Q2, la diferencia del costo marginal 1, de signo negativo, desciende en 12,98 unidades. Esto nos informa que si bien el costo total está aumentando su valor absoluto en 46,86 unidades, lo está haciendo cada vez más lentamente. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque el costo marginal es negativo. Correcto. La diferencia de los valores que estoy tomando del costo, no es que el costo marginal sea negativo, Claro, es grande. sino que las diferencias que estoy tomando para el análisis me dicen que el costo marginal se está yendo para abajo. Exacto. Por lo tanto, el costo total aumentó. ¿Sí? ¿Y cómo lo está haciendo? Bueno, lo está haciendo más lentamente. Ahora lo vamos a ver mejor comparando más valores. Tercero, se observa que cuando Q aumenta de 5 a 6, la diferencia del costo marginal 1 de signo negativo desciende a 3,86 unidades. Esto nos informa que, si bien el costo total sigue aumentando, su valor absoluto, ¿sí?, en este caso en 13,18 unidades, lo está haciendo cada vez más lentamente. De hecho, cambia su valor absoluto más de 3 veces más lentamente, ¿sí?, que cuando cambió de Q1 a Q2. Esto lo hacemos con una simple cuenta. Si al 12,98 lo dividimos entre el 3,86, me da 3 veces y pico el cambio de velocidad que hubo, ¿sí? Estoy haciendo la división entre los valores del marginal para sacar una relación de qué tan grande es el número de arriba comparado con el de abajo. Es 3,36 veces más grande. Es decir que la velocidad con la que cambió el costo total es más de 3 veces más lenta
que entre Q1 y Q2 que entre Q5 y Q6. ¿Esto se entiende bien? Sí, igualmente, si Sí, bien profe. es más de 3 veces y digamos es más lenta, o sea, el costo total está creciendo de forma lentamente, pero entiendo que más rápido que antes también. No, más lento. Más Más lento. lento. Sí, sí. La velocidad con la que empezó el análisis entre Q1 y Q2 comparado con la de Q5 y Q6, la velocidad ha bajado más de 3 veces. La velocidad que lo mide el marginal, no el valor absoluto, que es seguramente a lo que te estaba refiriendo. Claro, por eso, profe, pasa de menos 12,98 a menos 3,86. Perfecto. Ok. ¿Sí? La relación de cambio de velocidad, porque el cociente S es un cociente entre una velocidad y otra. Lo que me da como resultado no es una velocidad, ¿no? Sino que es la relación entre una velocidad y la otra. Bien. Cuarto, se observa que cuando Q aumenta de Q10 a Q11, la diferencia del marginal 1 cambió de signo, siendo ahora positivo, y aumenta en 7,54 unidades. Esto nos informa que el costo total sigue aumentando su valor absoluto, en este caso en 22,38 unidades, y lo está haciendo para cada valor de Q sucesivo más rápidamente. El hecho de que el signo del marginal sea, que el signo del marginal, no, de las diferencias que estamos tomando del marginal sea un número positivo, indica que el marginal está creciendo. ¿Sí? Quinto, se observa que cuando Q aumenta de 17 a 18, la diferencia del marginal 1 del signo positivo aumenta en 23,5 unidades. Esto nos informa que el costo total sigue aumentando su valor absoluto, que en este caso la diferencia es de 131,02 unidades, y lo está haciendo cada vez más rápidamente. De hecho, cambia su valor absoluto más de 3 veces más rápidamente que cuando cambió de Q10 a Q11. Tomando los valores de la velocidad de cambio, o sea, los valores del marginal, si dividimos el 23,5 con el 7,54, me da una relación de 3,1, o sea que está aumentando, la velocidad está aumentando más de 3 veces, 3,1 veces. ¿Se entiende bien? ¿Preguntas? Por el Sí, momento sí, no, profe. ahora me quedó claro, profe. Bien. Fíjense que nos hemos metido en un nivel, ¿no?, de abstracción interesante, ¿no? No está así a la vista las cosas. Las vamos analizando de a poco y vamos descubriendo cuánta información hay escondida entre los números, ¿no? En resumen, el costo marginal 1 nos informa, comparando el segundo con el tercer caso, que la velocidad de cambio del costo total está en franca desaceleración, en el intervalo de las Q anteriores a la Q del punto de inflexión. Y que, comparando el cuarto con el quinto caso, la velocidad de cambio del costo total está en franca aceleración en el intervalo de las Q posteriores al Q de punto de inflexión. Además, sus valores siempre positivos indica que el costo total siempre crece. ¿Dudas? Perdón, profe, el punto de inflexión era 7,19, ¿no? Sí, para las Q 7 y Ok, 19. Claro, sí. perfecto. Listo. Nota importante, como el costo total es siempre creciente, el costo marginal 1 es siempre positivo. Si hipotéticamente el costo total descendiera para algún intervalo de las Q, cosa que es económicamente, como dijimos, imposible, salvo algún pequeño detalle que lo vamos a, tan insignificante que no lo vamos siquiera a considerar, el costo marginal 1 asumirá valores negativos. ¿Sí? Si el costo total descendiera, el marginal 1, para mostrar ese descenso, se tiene que poner negativo. Para dicho intervalo de las Q, en donde empieza el descenso y donde termina el descenso del costo total, indicando justamente el descenso de ese costo total, el cambio del sentido de creciente a decreciente y viceversa. Así que si el costo total llegara a descender, el marginal tendría, en el intervalo de descenso de las Q, en el intervalo de Q de descenso del costo total, el marginal se tiene que poner negativo.
indicando justamente que su principal está descendiendo. Que eso es, como dijimos, económicamente imposible. Bien. ¿Preguntas, dudas con esto? De mi parte no. No, profe. No, profe. Bien. Como le decía, no aportó nada nuevo, sino que profundizamos lo mismo que ya habíamos estado analizando antes. Solo que ahora lo hicimos con más cálculos, con más detalle, ¿sí? Dividimos las velocidades para saber las relaciones de velocidades de cambio. Lo hicimos un poquito más profundamente. Determinar, dice respuesta consigna 6.1. Determinar el mínimo para el costo marginal 1 y explicar qué información brinda si la hubiera, ¿sí? Ya sabemos que para algunas gráficas de costos muy sencillos, lineales, por ejemplo, que los pueden ver en otras materias, no hay puntos de inflexión. Pero sí cuando aparecen curvas en los costos, que son los casos que analizamos nosotros. El caso del análisis de los costos con líneas rectas también se pueden hacer iguales. Hay algunas cosas que no van a tener, por ejemplo, el caso del punto de inflexión no lo van a tener, pero en general todas las relaciones gruesas se van a seguir manteniendo. Quiero decir con esto que no es que cuando ustedes analizan en otra materia, por ahí analizan el comportamiento de un costo graficado con líneas rectas nomás. Eso es simplemente para simplificar la explicación y centrarse en alguna cosa que sea más importante que el comportamiento en sí del costo. Por ahí se está relacionando con alguna otra gráfica y entonces el costo se hace sencillito para concentrarse en lo que importa para ese tema que estén estudiando. Acá estamos estudiando justamente los costos, así que las curvas son importantes y los marginales también. El tema ya fue adelantado en la unidad 3, partimos de la función marginal 1, costo marginal 1, obteniendo la respuesta a la consigna 6.1. Obtenido, perdón, la respuesta a la consigna 6.1, o sea, vamos a usar el mismo costo marginal. Primer paso, obtención de la primera función marginal de la función costo marginal 1, que será la segunda derivada del costo total, pero la primera derivada del costo marginal 1. Por lo tanto, la función costo marginal 1 será su principal. La llamaremos costo marginal 2 para recordar que es la segunda derivada del costo total. La derivación matemática se hará usando la regla de la cadena, que ya lo habíamos hecho, ¿sí? Y llegamos hasta, partiendo de la función principal, que es el costo marginal 1, derivamos eso y sacamos, por regla de la cadena, el costo marginal 2. ¿Alguna pregunta con esto? No. No. Muy bien, No, ya profe. sabemos que la segunda derivada es una línea recta que tiene la ordenada del origen negativa, ¿sí? Ya sabemos que la ordenada del origen es el valor del funcional, en este caso el marginal 2, cuando Q valga 0. Nota, los valores funcionales del marginal 2 se agregan a la presentación tabular para mantenerlos agrupados y graficar costo marginal 2. Haga una única tabla para cada ejercicio, ¿sí? Acá yo, como les dije, no les muestro toda la tabla, sino que la parte que nos interesa, pero en realidad está todo en una sola tablita. Segundo paso. Se iguala el marginal 2 a 0 y se despeja el valor de Q, que es el valor de Q buscado. El Q que hace el valor funcional marginal 2, costo marginal 2, igual a 0. Acá tenemos los pasos. A esta función, el valor funcional que está representado por costo marginal 2 lo igualamos a 0. Forzamos un 0 ahí. Forzamos el 0 acá. Y con eso vamos a despejar cuál es el Q que haga para la condición de ese funcional 0. Pasamos el 228, que va a pasar con signo negativo, menos 228Q, más el 0 me queda menos 228Q, y el 16.4. Menos 16.4 lo dejamos donde está nomás. Pasamos el 228 dividiendo al segundo miembro, y sacamos la Q de equilibrio, que es el 7,19, ¿sí? O sea, el costo marginal 2 valdrá 0 cuando la Q valga 7,19. ¿Preguntas hasta acá?
De mi parte, no. Bien. De acuerdo a lo adelantado en la consigna 5, en el intervalo de las Q anteriores al punto de inflexión, el costo marginal 1 es decreciente. Siguiendo el mismo razonamiento así indicado, el costo marginal 2 será negativo para dicho intervalo de las Q, explicando que justamente su principal está decreciendo. El signo de la marginal indica el sentido en que crece o decrece la principal. Fíjense que estamos rebobinando todo lo que ya venimos hablando desde la unidad 3, pero que acá la estamos trabajando más, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Bien, seguimos. Recíprocamente, en el intervalo de las Q posteriores al punto de inflexión, el costo marginal 1 es creciente. Ahora el costo marginal 2 será positivo para dicho intervalo de las Q, explicando justamente que su principal está creciendo. O sea, cambió el sentido que tenía para valores de Q anteriores al punto de inflexión. El costo marginal 2 alcanza el valor funcional 0 en el mismo Q en el que el costo marginal 1 alcanza su mínimo, indicando que su principal dejó de decrecer, pero todavía no crece, justamente porque el valor 0 del marginal 2 indica que su principal, que es el marginal 1, no está decreciendo, pero tampoco está creciendo. En ese valor no está ni crece ni decrece. Está, en este caso decimos, un mínimo, porque el comportamiento anterior era de descenso, va a llegar a un mínimo. Si estuviera creciendo, alcanzaría un máximo, y en ese máximo no crece tampoco, pero tampoco está empezando a decrecer, ¿sí? Bien. Esto es un comentario que les hago nada más del comportamiento. Nosotros por el momento estamos analizando si decrece, alcanzó un mínimo, y ahí no decrece. Está en un mínimo, pero tampoco crece, no empezó a crecer todavía. Bien, conclusión, importante para tener en cuenta para siempre. Esto cuando digo para siempre es para siempre. Lo vamos a seguir usando y mucho en microeconomía después. Acuérdense que el comportamiento económico es el comportamiento que estudiamos en microeconomía. Cuando la derivada de una función principal alcanza valor 0 para algún valor de Q, está indicando que su principal está o en un máximo o en un mínimo, porque no está cambiando. Justamente cuando la derivada dice que está en 0, quiere decir que su principal no está cambiando de valor, porque justamente dejó de decrecer si estaba decreciendo y todavía no empezó a crecer. En ese valor de Q alcanzó el mínimo. O en ese valor de Q dejó de crecer si estaba creciendo y todavía no empezó a decrecer, alcanzó un máximo. Aunque siempre creciente, existe un valor de Q dentro del intervalo de los costos eficientes, donde tanto el variable total como el costo total dejan de crecer cada vez más lentamente y cambian la velocidad. Comienzan a crecer cada vez más rápidamente. Ese valor de Q se corresponde con el valor de Q donde el marginal 1 alcanza su mínimo. O dicho de otra forma, es el valor de Q donde el costo marginal 2 alcanza el valor 0. Informa cuál es el valor de Q del punto de inflexión en las gráficas del costo total y del costo variable total. Como vimos, hicimos un gran repaso de todo lo que ya teníamos viendo. Dense cuenta que esto yo lo escribí el año pasado. Está repetitivo, y está repetitivo a propósito, para que ayude a fijar conceptos y para que se tome, digamos, conciencia de que estos análisis son importantes. ¿Preguntas con la consigna anterior? No, profe. No, profe. Bien, vamos a la consigna 611. Grafique el costo marginal 2 y el punto de mínimo sobre la gráfica del costo marginal 1. La ubicación del punto de mínima en la misma gráfica de respuesta a la consigna 3. El valor funcional sobre el eje vertical del mínimo del costo marginal 1
se obtiene reemplazando Q igual a 7,19 en el polinomio del costo marginal 1. El cálculo lo realiza usted, el resultado en la presentación tabular. Bien, acá estaríamos entonces el costo marginal 2, ¿sí?, donde alcanza valor 0 en punto Q7,19, que coincide con el mínimo del costo marginal 1 en Q7,19, y el valor funcional del marginal 1 es 9,82. Profe, ese 9,82 salió de la tabla, ¿no? Lo hacen ustedes. Una vez que se averiguan cuál es el punto de inflexión, ya sea porque averiguaron el costo marginal 2 y le sacaron el valor de Q para el funcional 0, y eso lo cargan en el costo marginal 1 y le agregan a la tabla abajo, porque es un valor que no viene, ustedes vienen de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, lo que sea, y ese número casi seguro que se lo van a pasar. Es muy raro que justo invoquen ahí, así que ese hay que calcularlo especialmente y después ponerlo en el polinomio y determinar el valor funcional, ¿sí? Ese hay que trabajarlo aparte. Por eso queda O sea, abajo. reemplazamos el 7,19 en el costo marginal 1 para Claro, sacar ese número. Okay. exactamente. Primero se averigua en el 7, que es un 7,19, es decir, por la marginal Claro, 2. por marginal 2 y después reemplazamos en el 1. Exactamente. Y antes Ok. de graficar, lo ponen en la tablita y cuando grafican, ese punto se lo agregan. Porque es un Listo. punto justo donde está el mínimo, ¿sí? Es un Claro, punto importante. perfecto. Listo, gracias, profe. Bien. Bueno, y ahí tenemos entonces la unidad 4, la tenemos lista. ¿Preguntas, dudas sobre esta unidad? No, profe, ninguna. De mi parte. Bueno, vamos a empezar la otra. La unidad 5. Acá se pone interesante la cosa. Acá se va a poner, sí, el caldo se va a empezar a poner más espeso, ¿no? Sí, sí. Igual, si recordamos todo lo que estuvimos viendo, desde el punto de vista matemático lo vamos a repetir todo. Bien. Unidad didáctica 05, enfoque económico de los costos medios, ¿sí? Ya sabemos que el costo medio, y estas suelen ser preguntas de exámenes, es total dividido cantidad de unidades. Si el costo tuviera una forma de línea recta, el costo medio tendría un comportamiento un poquito más sencillo, pero en este caso, como el costo total tiene la forma de curvas, el costo medio va a tener un comportamiento un poquitito más complicado. Igual, desde el punto de vista matemático, los razonamientos son idénticos. Acá se hará un estudio adicional de los costos medios, ya conceptualizados con anterioridad. El presente tema se refiere a su enfoque económico de carácter introductorio y de importancia para estudiar las principales características de su comportamiento. Sí. Ah, perdón. Sí. Bien, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. Sí, profe. El tema incluye las representaciones gráficas y la aplicación de procedimientos matemáticos para el estudio de su comportamiento. Tiene una orientación teórico-práctica y el objetivo es resolver ejercicios prácticos básicos. Los comportamientos de los costos medios y sus características pueden ser analizados a partir de polinomios y sus representaciones gráficas y tabular, cuestión a la que pasaremos inmediatamente. Análisis económico del comportamiento del costo total medio, el costo variable medio y el costo fijo medio. Dado un polinomio representativo del costo total,
analizar el comportamiento económico del costo total medio, costo variable medio y el costo fijo medio. Dato, el polinomio que expresa el valor funcional de los costos totales en pesos en relación a las cantidades Q, que es la variable independiente, producidas o producidas y vendidas. El polinomio sigue siendo el mismo. Siempre todo sale de este único polinomio, ¿sí? Este único polinomio ya ven que es como, ¿no? Como la galera del mago que habíamos hablado, que de ese polinomio sacamos polinomios y relaciones y demás. Las consignas. Identificar desde el polinomio dato la parte referida a los costos variables medios. Antes de empezar en esto, quiero recordar que a propósito trabajamos con un único polinomio de costos totales justamente para que vean las relaciones que son fuertes, y no las vamos a poder pasar por alto. Donde está el punto de inflexión o el cambio de velocidad de los costos totales tiene que coincidir cuando ustedes hagan la gráfica con el mínimo del costo marginal 1. Y cuando grafiquen el costo marginal 2, el 0 tiene que estar en el mismo Q donde está el mínimo del costo marginal 1. No lo pueden poner en cualquier Q al costado para adelante o para atrás, ¿sí? Lo mismo que el punto de inflexión, cuando grafican el costo marginal y el costo total, no puede estar corrido para ningún lado porque ya hicimos todo un estudio con un polinomio para ver que esas relaciones son rígidas, son matemáticas, dependen del mismo comportamiento matemático que tienen los polinomios. Respuesta a consigna 1. Con esto lo que quiero mostrarles es que hay ciertas rigideces teóricas que tenemos que observar. Identificar desde el polinomio dato la parte referida a los costos variables medios. Bien. Entonces, los costos totales medios resultan de dividir costos totales, o sea, una variable total, entre cantidades, Q. Representación como fórmula del costo total medio y polinómica a partir del costo total, que es el dato. ¿Sí? El costo total medio es la división entre el costo total con la cantidad de Q. Eso es como una fórmula. Está representado en la forma de una fórmula. Vamos a hacerlo como un polinomio. Bueno, el costo total medio es el costo total, que es todo esto que está acá, dividido uno por Q. 1 por Q, ¿qué es? Es un polinomio que su término independiente vale 0, pero es un polinomio. Y de hecho eso grafica también una recta. Lo que me está diciendo es, si Q vale 1, el denominador de esa fracción va a valer 1. Si Q vale 2, el denominador de esa fracción va a valer 2. Y así, el denominador de la fracción va a ir aumentando su valor. ¿Se entiende bien esto? Sí. Bien. Y el polinomio que está arriba, que es el costo total, en la medida que vaya aumentando los valores de Q, ya sabemos que, como ya estudiamos todo esto, que el costo total también va a aumentar su valor, pero lo va a hacer en diferentes velocidades, lo cual, como el de abajo está siempre creciendo, va a hacer que el costo total medio tenga una forma muy particular, ¿sí? Y va a tener un comportamiento muy particular también, que es el objeto de estudio de esta unidad, eso justamente. Dado que los costos totales son la suma de los costos variables totales más los costos fijos totales, o costos fijos totales más los costos variables totales, para el caso el orden no importa, entonces tenemos que el costo total como fórmula, acuérdense bien de esta fórmula, es el costo variable total más el costo fijo total, ¿sí? O, si lo queremos decir al revés, también está bien, costo fijo total más costo variable total, porque como es una suma, ustedes saben que el orden de los sumandos no altera la suma. 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Tendremos entonces que, como resultado de dividir el costo total entre Q, será por lo tanto el costo total medio. La suma del costo variable medio más el costo fijo medio.
Presentación como fórmula del costo total medio como suma del costo variable medio y el costo fijo medio. Entonces tenemos que el costo total medio es costo total dividido Q. Ya sabemos que el costo total acá está como fórmula, pero se escribe después con un polinomio cuando hacemos los cálculos. Que vendría a ser lo mismo que el costo variable total dividido entre Q. Porque como se trata de un total dividido cantidad, el costo variable total dividido entre Q me va a dar el costo variable medio. Más el costo fijo total dividido entre Q. Una variable total entre Q, entre cantidad, me da un valor medio. Así que tenemos entonces que el costo total es igual a medio. El costo total medio es igual al costo variable medio, que aquí está desarrollado, costo variable total entre Q, más el costo fijo medio, que es el costo fijo total dividido entre Q. La parte representativa en el polinomio costo total medio del costo variable medio en el recuadro B, que es este, son todos los términos que tenga, excepto el independiente, ¿sí? Que tenga, excepto del cuadro A, divididos entre Q. Son todos los términos que tenga la Q, ¿no es cierto? Por eso son todos los términos que tenga, excepto ese término, que es el independiente, porque ese término independiente representa los costos. El término independiente representa los costos. Los costos fijos. Correcto. Entonces, el costo variable medio, en definitiva, por todos los razonamientos que venimos haciendo, todos los encadenamientos que hacemos, es igual a la parte del polinomio del costo total, excepto el independiente, dividido entre cantidades. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, perdón. Muy bien. Vamos a hacer hasta acá. A ver. Bueno, esto es cortito, lo podríamos adelantar ahí. Respuesta a consigna 2. Identificar desde el polinomio dato la parte referida a los costos fijos medios. La parte representativa en el polinomio costo total medio del costo fijo medio, en el recuadro B, es el término independiente, en el costo total, dividido entre Q. Por lo tanto, la respuesta es simple. Costo fijo medio es igual a el término independiente, el que no tiene la Q escrita, dividido entre la misma variable con la que dividimos el total para sacar el total medio o el variable total para sacar el variable medio, ¿sí? El divisor es el mismo polinomio. ¿Dudas, preguntas? No, profe, por mi parte no. Bueno, vamos a hacer hasta acá por hoy. Así que voy a tomar nota. Esto vendría a ser... Continuamos con... Respuesta a consigna 3. De la hoja 3. De la unidad 5. Muy bien. Nos estaremos viendo entonces el miércoles. Sí, profe. Perfecto. Bueno, profe, hasta el miércoles. Listo, hasta el miércoles, Hasta el profe. Chao, miércoles. gracias. Hasta el miércoles. Miércoles. Ah, profe.